La entregaron como mercancía a un guerrero del desierto por ser vieja e inservible, pero nadie imaginaba que ese hombre le daría el amor más puro que mujer alguna había conocido jamás. En el pequeño pueblo de Santa Elena, en el corazón del desierto de Sonora, el año 1889 había llegado cargado de polvo y promesas rotas. Consuelo Vargas caminaba por las calles empedradas con la cabeza gacha, sintiendo el peso de sus 52 años como si fueran piedras atadas a sus hombros. Cada paso resonaba en el silencio de la mañana, mientras las primeras luces del sol se filtraban entre las casas de adobe, pintando de oro las paredes que habían sido testigo de su juventud perdida. Hacía apenas 6 meses que Victoriano, su esposo de 30 años, había cerrado los ojos para siempre. La tuberculosis se lo había llevado lentamente, día tras día, hasta que su respiración se convirtió en un susurro y luego en nada. Consuelo recordaba sus últimas palabras, pronunciadas con voz quebrada: «Cuídate, mi amor, eres más fuerte de lo que crees». Pero ahora, caminando sola por esas calles que conocía de memoria, se preguntaba si Victoriano realmente la conocía, porque ella no se sentía fuerte. Se sentía como una hoja seca, esperando que el viento la llevara lejos. Sus 4 hijos, Rodrigo, Hilario, Amparo y Celestino, se habían reunido la noche anterior en la casa familiar. Consuelo había preparado el guiso de frijoles que tanto les gustaba cuando eran niños, esperando que la comida suavizara la dureza de sus corazones. Pero las palabras que escuchó fueron como cuchillos que se clavaron en su alma. «Mamá, ya no podemos mantenerla», había dicho Rodrigo, el mayor, sin siquiera mirarla a los ojos. «Tenemos nuestras propias familias, nuestros propios problemas. Usted necesita encontrar un nuevo hogar». Hilario había asentido con la cabeza, jugando nerviosamente con su sombrero. «Es por su bien, mamá. Una mujer sola de su edad no es natural. Necesita un hombre que la proteja». Amparo, su única hija, había permanecido en silencio, evitando la mirada suplicante de su madre, y Celestino, el más joven, había murmurado algo sobre responsabilidades y tiempos difíciles antes de salir de la casa sin terminar su comida. Esa mañana, mientras barría el patio de su pequeña casa, Consuelo escuchó las voces de sus vecinas. Doña Petra y Doña Refugio hablaban en voz alta, sabiendo perfectamente que ella podía oírlas. «Pobre Consuelo», decía Petra con falsa compasión, 52 años y todavía cree que alguien la va a querer. Refugio se reía con malicia. «¿Quién va a querer a una vieja arrugada como ella? Ya se le pasó el tiempo. Debería resignarse a cuidar nietos ajenos». Las palabras se clavaron en el corazón de Consuelo como espinas. Se miró las manos curtidas por años de trabajo y sintió que cada línea en su rostro era una marca de fracaso. El espejo de su habitación le devolvía la imagen de una mujer que había perdido la batalla contra el tiempo. Su cabello, una vez negro como la noche, ahora tenía hebras plateadas que brillaban bajo la luz. Su cintura ya no era la de una jovencita y sus ojos, aunque todavía hermosos, estaban rodeados de pequeñas arrugas que contaban la historia de sus lágrimas. Fue entonces cuando Leandro Bustamante llegó al pueblo. Era un comerciante próspero de Hermosillo, viudo y con dinero suficiente para comprar respeto. Tenía 45 años. Bigote cuidadosamente arreglado y la arrogancia de quien nunca había conocido la verdadera necesidad. Rodrigo se acercó a él con la desesperación de quien busca deshacerse de una carga. «Don Leandro», le dijo, «mi madre es una mujer trabajadora, sabe cocinar, limpiar, cuidar una casa. Sería una buena esposa para un hombre distinguido como usted». Leandro miró a Consuelo como si fuera un caballo en el mercado. La examinó de arriba a abajo, frunciendo el ceño ante cada imperfección que encontraba. «¿Cuántos años tiene?», preguntó sin dirigirse a ella directamente. «52, señor», respondió Rodrigo tragando saliva. Leandro soltó una carcajada que resonó por toda la plaza. «52, me toma por tonto. Yo busco una mujer que me dé hijos, que me acompañe en la juventud, no una anciana que me recuerde mi propia mortalidad». La humillación fue total. Toda la plaza había escuchado las palabras de Leandro. Los comerciantes dejaron de vender,
Las mujeres suspendieron sus conversaciones, los niños se quedaron quietos. Consuelo sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Quiso correr, esconderse, desaparecer, pero sus piernas parecían de plomo. Leandro siguió hablando, dirigiéndose ahora a la multitud como si fuera un espectáculo. Esta es la diferencia entre un hombre con opciones y un hombre desesperado. Yo puedo elegir a la más bella de las jóvenes. ¿Para qué conformarme con sobras? Rodrigo intentó salvar la situación. Don Leandro, tal vez podríamos hablar de una dote, pero Leandro ya se alejaba riendo y haciendo gestos despectivos. Ni con todo el oro del mundo, gritó por encima del hombro. Busquen a alguien más desesperado que yo. La plaza se llenó de murmullos y risas ahogadas. Consuelo corrió hacia su casa, sintiendo las miradas como dagas en su espalda. Se encerró en su habitación y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Sus hijos llegaron esa noche con caras largas y reproches en los ojos. Mamá, nos hizo quedar mal, dijo Amparo. Ahora todo el pueblo sabe que no conseguimos casarla. Hilario agregó, tal vez deberíamos bajar nuestras expectativas. Fue entonces cuando apareció el Sol de Piedra. Llegó al pueblo al día siguiente, cabalgando un magnífico caballo pinto, seguido por dos guerreros más jóvenes. Era un hombre imponente, de piel bronceada por el sol del desierto, cabello largo y negro como la noche y ojos que parecían guardar los secretos del viento. Vestía una mezcla de ropas tradicionales, apaches y prendas mexicanas, señal de que navegaba entre dos mundos con la sabiduría de quien conoce ambos. Los comerciantes del pueblo lo conocían bien. Sol de Piedra era respetado incluso por quienes desconfiaban de los apaches. Traía pieles de búfalo, turquesas del norte, y siempre pagaba con plata buena. Nunca causaba problemas, nunca bebía hasta perder la razón, nunca miraba con malos ojos a las mujeres del pueblo. Era, según decían, un hombre de honor en un mundo donde el honor escaseaba. Ese día, Sol de Piedra había terminado sus negocios cuando vio a Consuelo caminando hacia el pozo del pueblo. Algo en su manera de moverse, en la dignidad que mantenía a pesar de la tristeza que la rodeaba como una sombra, llamó su atención. La observó mientras llenaba su cántaro de agua, notando la gracia natural de sus movimientos, la fortaleza silenciosa en su postura. Cuando Rodrigo se acercó a él esa tarde, desesperado por encontrar una solución a su problema, Sol de Piedra escuchó en silencio. Es una buena mujer, decía Rodrigo, sabe trabajar, es callada, no da problemas. Pero mientras hablaba, Sol de Piedra pensaba en los ojos de Consuelo, en la tristeza noble que había visto en ellos, en la manera en que había cargado ese cántaro como si fuera lo más importante del mundo. Hablaré con ella, dijo finalmente, y sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Rodrigo parpadeó sin creer lo que escuchaba. Hablaré con ella, repitió Sol de Piedra, y su precio fue 20 caballos, mantas y provisiones para todo el invierno. Rodrigo sintió que el corazón se le salía del pecho. Era más de lo que habían soñado, era la salvación que necesitaban. Esa noche, cuando le dijeron a Consuelo lo que había sucedido, ella sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. La estaban entregando a un apache como si fuera ganado, pero en el fondo de su desesperación había una chispa de algo que no sabía si era esperanza o simplemente curiosidad, porque en los ojos de Sol de Piedra, cuando la había mirado junto al pozo, había visto algo que no había visto en los ojos de ningún hombre en mucho tiempo: respeto. La noticia se extendió por Santa Elena como fuego en pastizal seco. Consuelo Vargas, la viuda de 52 años que nadie quería, se casaría con un apache. Las lenguas se soltaron con una crueldad que parecía alimentarse de sí misma. En la tienda de Don Fortino, las mujeres susurraban mientras compraban harina y frijoles. Se va a arrepentir, decía doña Petra, moviendo la cabeza con falsa preocupación. Los apaches no tratan bien a las mujeres mexicanas, la van a hacer su esclava. Doña Refugio agregaba leña al fuego de los chismes. Dicen que las obligan a caminar descalzas por el desierto, que las hacen cargar todo el peso mientras ellos van a caballo. Algunas mujeres más jóvenes se reían abiertamente. Por lo menos alguien la quiso, decían con sarcasmo, aunque sea un salvaje.
Pero entre todas esas voces crueles, había una que permanecía en silencio. Don Anselmo, el viejo maestro del pueblo, había conocido a Sol de Piedra en sus múltiples visitas comerciales. Era un hombre educado que había leído libros en español y que hablaba con la sabiduría de quien había vivido en ambos mundos. Cuando escuchó los comentarios venenosos de las mujeres, se limitó a mover la cabeza y murmurar: hablan de lo que no conocen. Ese hombre tiene más honor en el dedo meñique que muchos en todo el cuerpo. Mientras tanto, en la casa de los Vargas, los preparativos se llevaban a cabo con una frialdad que partía el alma. Los hijos de Consuelo actuaban como si estuvieran organizando la venta de una propiedad, no la boda de su madre. Rodrigo contaba y recontaba los caballos que Sol de Piedra había prometido, calculando cuánto dinero representaban. Hilario revisaba las mantas y provisiones como si fuera un inventario comercial. Amparo empacaba las pocas pertenencias de su madre en un baúl pequeño, seleccionando solo lo más básico, como si el resto de su vida pasada no mereciera ser llevado al futuro. Celestino, el más joven, era el único que mostraba algo parecido a la culpa. Se acercó a su madre la noche antes de la ceremonia y le puso una mano temblorosa en el hombro. «Mamá», murmuró, «¿estás segura de que quieres hacer esto?». Consuelo lo miró con ojos cansados, pero todavía llenos de amor maternal. «Mi hijo», le dijo con voz suave, «cuando ya no tienes opciones, cualquier camino se vuelve el correcto». Celestino bajó la cabeza, sintiéndose más pequeño que nunca. La ceremonia fue un evento extraño, mezcla de tradiciones mexicanas y protocolos apaches que nadie en el pueblo entendía completamente. El padre Cipriano, reacio pero obligado por las circunstancias, realizó una bendición rápida en la iglesia. Sus palabras sonaron huecas, pronunciadas más por obligación que por convicción. Sol de Piedra llegó vestido con sus mejores galas, una camisa de ante decorada con cuentas de colores, pantalones de cuero suave y un collar de turquesas que brillaba bajo el sol mexicano. Sus dos acompañantes, guerreros jóvenes llamados Viento Nocturno y Piedra Firme, permanecían a su lado con expresiones serias pero respetuosas. No parecían los salvajes que describían los chismes del pueblo, parecían hombres de honor cumpliendo con un ritual sagrado. Cuando llegó el momento de la despedida, la crueldad de los hijos de Consuelo se hizo evidente con una claridad dolorosa. No hubo abrazos, no hubo lágrimas, no hubo palabras de amor. Rodrigo le entregó el baúl a Sol de Piedra como si fuera parte del trato comercial. Hilario se despidió con un apretón de manos rápido y evitó mirar a su madre a los ojos. Amparo murmuró un «que le vaya bien, mamá», que sonó más a liberación que a despedida cariñosa. Solo Celestino mostró algo de emoción real. Cuando su madre se acercó para abrazarlo, él se dejó abrazar, pero no devolvió el gesto. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar, y cuando Consuelo le susurró, «Te amo, mi hijo», él solo pudo asentir con la cabeza antes de darse la vuelta. Esa fue la imagen que Consuelo se llevó de su vida anterior. La espalda de su hijo menor alejándose sin mirar atrás. El viaje hacia las tierras apaches comenzó en un silencio que parecía tener peso propio. Sol de Piedra había traído un caballo manso para Consuelo, una yegua de color canela con ojos gentiles que parecía entender la tristeza de su nueva jinete. Consuelo montó con la dignidad que siempre la había caracterizado, pero su corazón latía como el de un pájaro enjaulado. A medida que Santa Elena se hacía más pequeña detrás de ellos, sintió que cada paso del caballo la alejaba no solo de su hogar, sino de todo lo que había sido hasta ese momento. Sol de Piedra cabalgaba a su lado sin presionarla a hablar, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para que ella supiera que no estaba sola. De vez en cuando le ofrecía agua de su cantimplora, siempre con gestos respetuosos, nunca invasivos. Cuando el sol se hizo demasiado fuerte, detuvo la caravana bajo la sombra de unos mezquites y le ofreció su propio sombrero para protegerla. Estos pequeños gestos de consideración comenzaron a crear grietas en la muralla de terror que Consuelo había construido alrededor de su corazón. El paisaje cambió gradualmente, de las tierras cultivadas alrededor de Santa Elena a la vastedad salvaje del desierto de Sonora.
cactus gigantes se alzaban como centinelas silenciosos, sus brazos extendidos hacia un cielo que parecía infinito. El aire se volvió más seco, más puro, cargado de aromas que Consuelo nunca había experimentado. Salvia silvestre, creosota y algo más que no podía identificar, pero que le hablaba de libertad y espacios sin límites. Cuando llegaron al campamento Apache, al final del segundo día de viaje, Consuelo sintió que había entrado a un mundo completamente diferente. Las tiendas se extendían en un valle protegido, rodeado de colinas bajas que proporcionaban refugio del viento. Había niños corriendo entre las viviendas, mujeres trabajando en telares, hombres cuidando los caballos. Era una comunidad viva, organizada, muy diferente a las historias de salvajismo que había escuchado toda su vida. Sol de Piedra la guió hasta una tienda espaciosa decorada con hermosos diseños geométricos en colores tierra. Era más grande y cómoda de lo que Consuelo había esperado, con pieles suaves en el suelo, mantas tejidas con maestría y utensilios de cocina que mostraban un nivel de organización doméstica que la sorprendió. Había incluso algunos libros en español, señal de que su nuevo esposo no solo sabía leer, sino que valoraba el conocimiento. Esa primera noche fue la más larga de la vida de Consuelo. Se sentó en un rincón de la tienda, abrazando sus piernas contra el pecho mientras Sol de Piedra preparaba una comida simple pero nutritiva. Él le habló en español con un acento que mezclaba la musicalidad apache con la pronunciación cuidadosa de alguien que había aprendido el idioma con esmero. No tengas miedo, le dijo con voz suave. Aquí estarás segura, nadie te hará daño. Pero Consuelo no podía responder. Las palabras se habían refugiado en algún lugar profundo de su garganta, negándose a salir. Solo podía mirarlo con ojos grandes, tratando de entender qué clase de hombre era este que la había comprado como si fuera ganado, pero la trataba como si fuera algo precioso. Cuando él le ofreció comida, ella la aceptó con manos temblorosas. Cuando él extendió una manta para que se acostara, ella se envolvió en ella como en un capullo, esperando que la mañana trajera respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Sol de Piedra se acostó al otro lado de la tienda, manteniendo una distancia respetuosa que habló más fuerte que cualquier palabra. No hubo acercamientos forzados, no hubo demandas físicas, no hubo nada que se pareciera a los horrores que las mujeres del pueblo habían predicho. Solo hubo silencio roto ocasionalmente por el viento que susurraba entre las tiendas y el sonido distante de alguien tocando una flauta de caña. En esa primera noche en el desierto, Consuelo se quedó despierta hasta muy tarde, mirando las estrellas a través de la abertura de la tienda. Eran más brillantes de lo que las había visto nunca, como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, y mientras las contemplaba, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el futuro no fuera el final que había temido, sino el comienzo de algo completamente inesperado. Los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de la tienda como dedos dorados, despertando a Consuelo de un sueño inquieto lleno de imágenes fragmentadas de su vida pasada. Por un momento no supo dónde estaba. Luego la realidad la golpeó como agua fría. Estaba en territorio apache, casada con un hombre cuyo idioma no entendía, rodeada de una cultura que le era completamente ajena. El pánico comenzó a trepar por su garganta, pero entonces escuchó algo que la tranquilizó inexplicablemente. La voz suave de Sol de Piedra hablando en apache con alguien fuera de la tienda, seguida de una risa infantil. Cuando salió de la tienda, envuelta en su rebozo como si fuera un escudo, se encontró con una escena que no había esperado. Sol de Piedra estaba sentado junto a una pequeña fogata conversando con una anciana apache cuyo rostro estaba surcado por arrugas que parecían mapas de sabiduría. A sus pies, un niño de quizás 5 años jugaba con pequeñas figuras talladas en madera, haciendo sonidos de caballos galopando. La anciana miró a Consuelo con ojos penetrantes pero no hostiles, y le dijo algo a Sol de Piedra en su idioma musical. Mi abuela, Luna Sabia, dice que tienes ojos tristes pero corazón fuerte, tradujo Sol de Piedra, levantándose con gracia para ofrecer a Consuelo un lugar junto al fuego.
Dice que las mujeres fuertes traen buena medicina a la tribu. Consuelo se sentó con cuidado, sintiendo las miradas curiosas de otros miembros de la comunidad que comenzaban sus actividades matutinas. Sol de Piedra le ofreció una taza de té hecho con hierbas del desierto que tenía un sabor terroso pero reconfortante. Los primeros días fueron una sucesión de pequeños descubrimientos que desafiaban todo lo que Consuelo había creído sobre los apaches. Sol de Piedra se levantaba antes del amanecer, no para partir en incursiones violentas como ella había temido, sino para cuidar de los caballos, revisar las trampas de agua y consultar con otros hombres sobre los movimientos de las manadas. Era un líder respetado. Eso quedaba claro por la manera en que otros guerreros buscaban su consejo y cómo las mujeres mayores le hablaban con familiaridad cariñosa. Lo que más sorprendió a Consuelo fue la paciencia infinita con la que Sol de Piedra comenzó a enseñarle las costumbres de su pueblo. No le gritaba cuando ella no entendía algo, no se impacientaba cuando ella cometía errores, no la humillaba cuando su ignorancia se hacía evidente. En cambio, con gestos suaves y palabras cuidadosas, le mostró cómo encender el fuego a la manera apache, cómo preparar el pemicán con bayas secas y carne, cómo distinguir entre las plantas del desierto que eran medicinales y las que eran venenosas. Mira, le decía, señalando una planta de hojas plateadas, Artemisa, buena para dolor de estómago. Luego tomaba las manos de Consuelo entre las suyas, guiándola para que tocara las hojas y sintiera su textura. Sus manos eran ásperas por el trabajo, pero su toque era gentil, como si ella fuera algo delicado que podría romperse si no tenía cuidado. Huele, le decía, y cuando ella inhalaba el aroma penetrante de la Artemisa, él sonreía con aprobación. Ahora ya sabes, el desierto te cuidará si tú lo cuidas a él. El momento que cambió todo sucedió durante su quinta mañana en el campamento. Consuelo había salido temprano para recoger leña cuando escuchó un grito agudo de terror. Corrió hacia el sonido y encontró a un niño pequeño, quizás de 3 años, paralizado de miedo frente a una serpiente de cascabel que se había enroscado defensivamente a pocos metros de él. El niño lloraba sin moverse, instintivamente sabiendo que cualquier movimiento brusco podría ser fatal. Sin pensar en su propia seguridad, Consuelo agarró un palo largo y se acercó lentamente a la serpiente. Con movimientos calculados que no sabía que poseía, distrajo al reptil mientras le gritaba al niño en español: «No te muevas, mi amor, no te muevas». La serpiente, confundida por la nueva amenaza, se concentró en Consuelo, alzando su cabeza triangular y haciendo sonar su cascabel como una maraca siniestra. Con un movimiento rápido pero preciso, Consuelo golpeó la cabeza de la serpiente, matándola instantáneamente. El niño corrió hacia ella, abrazándose a sus piernas mientras lloraba de alivio y susto. Consuelo lo alzó en brazos, sintiendo como su pequeño corazón latía como el de un pájaro asustado. Para su sorpresa, comenzó a cantarle una canción de cuna que solía cantar a sus propios hijos cuando eran pequeños. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». El niño no entendía las palabras, pero entendía el tono, la ternura, el amor maternal que emanaba de esa voz extranjera. Cuando los padres del niño llegaron corriendo, seguidos por medio campamento que había escuchado los gritos, encontraron a Consuelo meciendo al pequeño mientras él se había quedado dormido en sus brazos. La madre del niño, una mujer joven llamada Paloma Veloz, se acercó con lágrimas en los ojos y tomó las manos de Consuelo entre las suyas. No necesitaba palabras para expresar su gratitud. El padre, un guerrero llamado Oso Bravo, inclinó la cabeza hacia Consuelo en un gesto de respeto profundo. Desde ese día, algo cambió en la manera como la tribu la veía. Ya no era solo la mujer mexicana que Sol de Piedra había traído, era la mujer que había arriesgado su vida por un niño apache. La mujer que había mostrado valor cuando importaba, la mujer que tenía corazón de madre, sin importar el color de la piel o el idioma de la cuna. Los niños comenzaron a acercarse a ella sin miedo. Las mujeres la saludaban con sonrisas genuinas. Los hombres la miraban con respeto. Sol de Piedra no dijo nada sobre el incidente cuando regresó de cazar esa tarde, pero Consuelo notó algo diferente en sus ojos cuando la miró.
Era una calidez nueva, una especie de orgullo silencioso que la hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Valorada, esa noche, mientras compartían la cena en silencio, él le preguntó: ¿Tienes miedo del desierto? Consuelo consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Tenía miedo, dijo finalmente, pero el desierto no es lo que pensaba. Es honesto. Sol de Piedra asintió lentamente. El desierto no miente, no pretende ser lo que no es. Si respetas al desierto, él te respeta a ti. Luego añadió con una sonrisa pequeña pero genuina: tú también eres honesta. Por eso el desierto te acepta. Fueron las palabras más largas que había dirigido a ella, y Consuelo sintió que algo se movía en su pecho, algo parecido a la esperanza, pero más profundo, más real. Los días comenzaron a tomar un ritmo diferente. Consuelo descubrió talentos que no sabía que tenía. Sus años de costura en Santa Elena la habían preparado para trabajar con las pieles de manera que impresionó a las mujeres apaches. Les enseñó técnicas de bordado que ellas nunca habían visto, mientras ellas le enseñaron a teñir los hilos con plantas del desierto en colores que parecían capturar la esencia misma del atardecer. Paloma Veloz se convirtió en su primera amiga verdadera en el campamento. A pesar de la barrera del idioma, las dos mujeres encontraron maneras de comunicarse que iban más allá de las palabras. Paloma le enseñó a Consuelo cómo trenzar hierba para hacer canastas, mientras Consuelo le enseñó a hacer tortillas de una manera que Paloma nunca había experimentado. Se reían juntas cuando cometían errores. Se ayudaban cuando alguna tarea se volvía difícil. Las noches se convirtieron en el momento más especial del día. Después de la cena, cuando el campamento se calmaba y solo quedaba el crepitar del fuego y el sonido distante de los coyotes cantando a la luna, Sol de Piedra comenzó a contarle historias. Usaba gestos expresivos, dibujos en la arena y una mezcla de apache y español que creaba imágenes vívidas en la mente de Consuelo. Le contó sobre el cuervo, el trickster que había robado el fuego para dárselo a los humanos. Le habló de Mujer Escarcha, que pintaba las montañas de blanco en invierno. Le narró la historia de Niño Búfalo, que había enseñado a los apaches a cazar con respeto y gratitud. Con cada historia, Consuelo se sentía más conectada no solo con la cultura apache, sino con el hombre que se tomaba el tiempo de compartir los tesoros de su pueblo con ella. Una noche, mientras Sol de Piedra le contaba sobre la mujer araña que había enseñado a tejer a las primeras mujeres, Consuelo se dio cuenta de que ya no estaba traduciendo cada palabra en su mente, estaba sintiendo las historias, dejando que fluyeran a través de ella como música. Y cuando levantó la vista hacia Sol de Piedra, iluminado por el fuego danzante, se dio cuenta de algo que la sorprendió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente vista y valorada por quien era. Él pareció notar el cambio en su expresión porque se detuvo en medio de la historia y la miró con intensidad. ¿Qué piensas?, le preguntó suavemente. Consuelo sintió que las palabras se agolpaban en su garganta. Años de silencio forzado, de no ser escuchada, de no ser considerada importante. Pienso, dijo finalmente con voz apenas audible, que nunca nadie me había contado historias antes. La sonrisa que se extendió por el rostro de Sol de Piedra fue como el amanecer después de la noche más larga. Entonces tengo muchas más historias que contarte, dijo, y por primera vez desde que había llegado al campamento, por primera vez en años, Consuelo sonrió también. Una sonrisa verdadera que venía de un lugar profundo en su corazón, que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado que existía. En esa noche estrellada del desierto de Sonora, mientras el fuego se reducía a brasas y los sonidos del campamento se desvanecían en susurros, Consuelo Vargas se dio cuenta de que algo estaba naciendo en su pecho. No era solo gratitud ni solo alivio de haber encontrado seguridad. Era algo más grande, más profundo, más aterrador y más hermoso de lo que había experimentado jamás. Era la primera semilla de un amor que crecería con la fuerza del desierto mismo, paciente, profundo y absolutamente real. El polvo en el horizonte creció hasta convertirse en una columna que cortaba el aire limpio de la mañana. Uno de los niños que hacía guardia llegó corriendo al campamento, gritando palabras en apache que Consuelo no entendía,
pero cuyo tono de alarma era inconfundible. En cuestión de minutos, toda la comunidad se había movilizado con la eficiencia de quienes habían vivido demasiadas veces ese momento de peligro. Sol de Piedra apareció a su lado con una expresión que ella nunca había visto. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora brillaban con intensidad feroz. «Soldados mexicanos», le dijo en voz baja tomándola del brazo, «tal vez 20, tal vez más». El pánico se apoderó de Consuelo como una ola fría. Con movimientos rápidos, Sol de Piedra la llevó hacia una cueva natural oculta en las colinas. «Quédate aquí», le dijo, presionando un cuchillo pequeño en sus manos. «Pase lo que pase, no salgas hasta que yo regrese». Sus ojos la miraron con intensidad, como si tratara de memorizar cada detalle de su rostro. «Regresaré», prometió. «Tengo mucho que vivir contigo todavía». Desde su escondite, Consuelo vio llegar a los soldados con estruendo de cascos y tintineo de equipos militares. El capitán que los dirigía era corpulento, con bigote espeso y una cicatriz en la mejilla. Lo reconoció como el capitán Mondragón, el mismo oficial que había pasado por Santa Elena buscando apaches problemáticos. Sol de Piedra salió a recibirlos con las manos vacías pero postura erguida. «Capitán», dijo en español perfecto, «bienvenido a nuestro campamento. ¿En qué podemos ayudarle?» Mondragón miró alrededor con ojos que catalogaban todo como amenaza. «Reportes de actividades sospechosas», dijo. «Robos de ganado, ataques a comerciantes. Vengo a investigar». Los ojos de Mondragón encontraron el baúl de Consuelo junto a la tienda y prendas mexicanas colgando para secarse. «¿Y eso qué es?», preguntó agresivamente. «¿Robaron a alguna familia de colonos?». Sol de Piedra siguió su mirada. «Son pertenencias de mi esposa», dijo simplemente. «Es mexicana». El silencio fue como calma antes de tormenta. Mondragón se acercó con sonrisa cruel. «¿Tu esposa? Una mexicana casada con un apache. Eso es interesante. Nos gustaría hablar con ella, verificar que está aquí por voluntad propia». Sol de Piedra se irguió completamente, mostrando al guerrero que se escondía detrás del hombre gentil. «Mi esposa no está disponible para hablar con ustedes», dijo con voz filosa como navaja. «Si tienen asuntos oficiales, hagámoslo. Si no, váyanse de nuestro campamento». Mondragón hizo señas a sus hombres que se dispersaron registrando tiendas y asustando niños. «Tengo autoridad para investigar cualquier amenaza a ciudadanos mexicanos», declaró. Un soldado gritó desde el otro lado, sacando las pertenencias de Consuelo. Su vestido de domingo, zapatos de cuero, el rosario de su madre, evidencia de secuestro, declaró Mondragón con satisfacción maliciosa. «Una mujer mexicana mantenida contra su voluntad. Eso es un crimen serio». La injusticia golpeó a Consuelo como puño en el estómago. No podía quedarse callada mientras acusaban al hombre que había sido más bueno con ella que su propia familia. Salió de la cueva con el corazón latiendo como tambor de guerra. Los soldados la vieron con expresiones que cambiaron de triunfo a confusión. «Ahí está la mujer secuestrada», gritó uno. Pero cuando se acercaron esperando una víctima agradecida, se encontraron con algo diferente. «No he sido secuestrada», dijo Consuelo con voz clara y fuerte. «Soy Consuelo Vargas de Santa Elena y estoy aquí por mi propia voluntad. Este hombre es mi esposo, legalmente casado ante Dios y la ley». Sus palabras crearon ondas de confusión. Mondragón la miró como animal exótico. «Su esposo, señora. Este es un apache, un salvaje. No puede estar casada con él por voluntad propia. Debe estar confundida, traumatizada». Su tono era condescendiente, como hablándole a una niña pequeña. Consuelo había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Se irguió y miró a Mondragón directamente a los ojos. «Capitán, el único confundido es usted. Conozco perfectamente quién es mi esposo y por qué estoy aquí. He recibido más respeto, dignidad y amor en estos meses con el que en toda mi vida anterior». El silencio fue absoluto. Mondragón parecía fuera de lugar. «Pero, señora, usted es mexicana, una mujer decente. No puede preferir vivir con ellos, con mi esposo», corrigió Consuelo firmemente. «Con mi familia, con gente que me ha tratado como ser humano valioso, no como estorbo o carga».
Sol de Piedra se acercó entonces, sonriendo por primera vez desde la llegada de los soldados. Se colocó a su lado, tomó su mano, y enfrentaron juntos a los soldados como la pareja que se habían convertido. Fue en ese momento, con la mano de Sol de Piedra apretando la suya y el sol del desierto calentando su rostro, cuando Consuelo se dio cuenta de que algo había cambiado para siempre. Ya no era la mujer abandonada llena de miedo, era una mujer que había encontrado su lugar, que había descubierto que el amor verdadero no tenía que ver con edad o raza, sino con respeto mutuo y conexión del alma. «Te amo», le susurró en español, las primeras palabras de amor que había pronunciado en años. Él la miró con ojos que brillaban como estrellas y le respondió en apache, palabras que ella no entendía, pero cuyo significado era más claro que cualquier idioma. El amor no necesitaba traducción. Los soldados se fueron esa tarde sin conseguir lo que habían venido a buscar. Mondragón montó con expresión de disgusto y confusión, como hombre que había perdido una apuesta segura. Mientras la columna de polvo se alejaba, Consuelo y Sol de Piedra permanecieron juntos, mirando hacia el futuro con la confianza de quienes habían enfrentado la tormenta y salido más fuertes del otro lado. 3 meses después del encuentro con los soldados, Sol de Piedra tomó una decisión que sorprendió a toda la tribu. «Quiero que veas de dónde vienes», le dijo a Consuelo una mañana mientras preparaban el desayuno. «Quiero que el mundo sepa quién eres ahora». El viaje de regreso a Santa Elena fue completamente diferente al viaje de ida. Esta vez, Consuelo no iba como mercancía entregada por hijos desesperados, iba como la esposa respetada de un hombre próspero, montando un magnífico caballo palomino que Sol de Piedra había seleccionado especialmente para ella. Llevaba un vestido nuevo, mezcla de estilos mexicano y apache, bordado con hilos de colores que ella misma había teñido con plantas del desierto. Sus cabellos, ahora más largos y brillantes gracias a los aceites que las mujeres apaches le habían enseñado a usar, estaban trenzados con cintas de cuero decoradas con cuentas de turquesa. Pero el cambio más notable no estaba en su apariencia externa, era la manera en que se sentaba en la silla, la forma en que alzaba la cabeza, la luz que brillaba en sus ojos. Consuelo había encontrado algo que había perdido hacía tanto tiempo que había olvidado que lo poseía, su propia dignidad. La llegada a Santa Elena causó el tipo de revuelo que solo se ve cuando algo completamente inesperado trastorna la rutina de un pueblo pequeño. Las mujeres dejaron de lavar ropa en el río para correr a la plaza. Los hombres salieron de la cantina con vasos a medio terminar en las manos. Los niños dejaron sus juegos para seguir la procesión que se dirigía lentamente hacia el centro del pueblo. Doña Petra y Doña Refugio, las mismas que habían predicho humillación y esclavitud para Consuelo, ahora se quedaron mudas al ver a la mujer radiante que cabalgaba junto al imponente guerrero apache. «Es realmente Consuelo», susurró una. «No puede ser la misma mujer», murmuró la otra, pero era ella, transformada por el amor verdadero en la versión más auténtica de sí misma. Rodrigo fue el primero de sus hijos en aparecer, corriendo desde su tienda con expresión de shock y algo que parecía peligrosamente similar a la codicia. Sus ojos evaluaron rápidamente los caballos, las joyas que adornaban a Consuelo, las armas finamente decoradas de Sol de Piedra. Era evidente que estaba calculando el valor de todo lo que veía. «Mamá», gritó con una sonrisa que no había mostrado el día que la entregó. «¡Qué alegría verla! ¡Cuánto la hemos extrañado!». Amparo llegó corriendo con lágrimas en los ojos. Lágrimas que Consuelo sospechaba tenían más que ver con arrepentimiento y oportunismo que con amor genuino. «Mamá, pensamos que algo terrible le había pasado. Estábamos tan preocupados». Hilario y Celestino aparecieron poco después con expresiones que mezclaban vergüenza, sorpresa y esa avaricia familiar que Consuelo ahora podía reconocer con claridad dolorosa. Sol de Piedra observó la reunión familiar con ojos que no perdían detalle, cuando Rodrigo se acercó para tocar uno de los caballos diciendo: «¡Qué hermosos animales! Seguramente valen una fortuna». El guerrero apache entendió exactamente qué tipo de amor familiar estaba presenciando. Se acercó a Consuelo y le puso una mano protectora en el hombro. «Mis hijos», dijo Consuelo con voz calmada que cortó a través de sus exclamaciones fingidas.
Es bueno verlos después de tanto tiempo. Su tono era educado pero distante, como el que usaría con conocidos casuales, no con familia. Espero que hayan estado bien sin la carga que representaba para ustedes. El silencio que siguió fue incómodo. Rodrigo intentó recuperarse primero. Mamá, usted sabe que siempre fue bienvenida en nuestras casas. Solo queríamos lo mejor para usted, que encontrara felicidad. Consuelo alzó una mano para detenerlo. Y la encontré, dijo simplemente, mirando a Sol de Piedra con una sonrisa que iluminó su rostro entero. Encontré respeto, encontré amor. Encontré una familia que me valora por quien soy y no por lo que puedo darles. Sus palabras fueron como flechas dirigidas directamente al corazón de la hipocresía familiar. Sol de Piedra habló entonces, dirigiéndose al pueblo entero que se había reunido en la plaza. Su español era perfecto, su voz clara y fuerte. Soy Sol de Piedra de la tribu Chiricahua. Vine a este pueblo hace meses buscando una esposa y encontré algo mucho más valioso. Una mujer de honor, una mujer de corazón noble, una mujer que cualquier hombre estaría orgulloso de llamar compañera. Sus ojos se fijaron en los hijos de Consuelo. Una mujer que ustedes no supieron valorar. Don Anselmo, el viejo maestro, se acercó con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Consuelo, dijo con voz cálida, te ves radiante. Es evidente que has encontrado donde perteneces. Era la única persona en el pueblo que parecía genuinamente feliz por su bienestar. Consuelo se bajó de su caballo con gracia y se acercó al anciano. Don Anselmo, dijo tomando sus manos arrugadas entre las suyas, usted siempre fue sabio, siempre supo ver más allá de las apariencias. Luego se volvió hacia sus hijos, hacia las mujeres chismosas, hacia todo el pueblo que la había juzgado y desechado. He venido a despedirme, anunció con voz que llevaba la autoridad de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. No para buscar perdón, porque no he hecho nada malo, no para buscar aceptación, porque ya no la necesito. He venido para mostrarles que una mujer de 52 años puede encontrar un amor más puro y verdadero que el que muchos jóvenes jamás conocerán. Se volvió hacia Sol de Piedra, quien la esperaba con expresión de orgullo infinito. Mi lugar está donde me aman por quien soy, donde mi edad es vista como sabiduría, donde mis canas son consideradas hermosas, donde mi corazón es valorado por encima de mi apariencia. Tomó la mano de su esposo. Mi lugar está con él, con nuestra familia apache, en nuestro hogar del desierto. Mientras se preparaban para partir, Celestino se acercó tímidamente. Mamá, murmuró, ¿puede perdonarnos? Consuelo lo miró con tristeza, pero sin amargura. Ya los perdoné, mi hijo. Pero el perdón no significa regresar a donde no fui valorada, significa seguir adelante con paz en el corazón. La pareja se alejó de Santa Elena, bajo un cielo que se teñía de naranja y rosa con el atardecer. Detrás de ellos, el pueblo se quedó en silencio, procesando la lección que acababan de recibir sobre el verdadero valor de las personas y el poder transformador del amor auténtico. Esa noche, acampados bajo las estrellas del desierto, Consuelo se acurrucó contra Sol de Piedra mientras él le contaba historias de las constelaciones. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó suavemente. Ella lo miró con ojos que brillaban de felicidad. Solo me arrepiento de haber tardado 52 años en encontrarte, susurró. Pero tal vez era necesario, tal vez tenía que perder todo lo que creía que importaba para descubrir lo que realmente tenía valor. El viento del desierto sopló suavemente sobre ellos, llevando el aroma de salvia y la promesa de mañanas llenas de amor verdadero, respeto mutuo y la felicidad que viene de ser valorado exactamente como uno es.